Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Conectando Puntos MX, donde como desde hace casi ya 4 años en cada emisión compartiendo micrófonos y cámaras con mi querido Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida y te saludo, mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Claudio, pues con el gusto de siempre estar aquí cada semana durante estos casi 4 años, increíble, increíble porque hemos visto cómo va evolucionando este gobierno y también cómo nos impactan sus decisiones en la vida diaria. Agradecido como siempre, Claudio, contigo y con todos los que favorecen compartir, seguir en este espacio. Gracias, mi querido Juanjo. Pues esta semana no deja de llamar la atención, Juanjo, porque vuelve a salir, la semana pasada platicamos un poquito del tema Saldívar, ¿no? Y de lo que estaba pasando porque apenas estaba comenzando. Pero esta semana creo que cobró pues mayor relevancia por la profundidad de la información que empezamos a tener, porque pues ya empezaron a salir algunas cuestiones. Por supuesto, vino un contraataque muy fuerte, ¿no? De pues ahora echándole culpas que si las acusaciones son ciertas contra Norma Piña y reuniones que ha tenido con algunas personas de partidos de oposición, pues podría darle la razón al presidente López Obrador en muchas de las cosas que ha estado diciendo, pero las acusaciones que se le están haciendo a Saldívar son extremadamente graves y van de la mano con todo este sospechosismo que empieza a generar lo que también comentábamos la semana pasada sobre la ley de amnistía, que ahora pareciera que, pues yo, ¿te acuerdas? Hacía yo un análisis o una, ¿cómo se dice? Previsión, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. que todo parecía indicar que iba hacia las personas que estaban involucradas con Ayotzinapa, pero pues más bien parece que ahora que va con Saldívar, ¿no? Como para proteger y perdonar. No sé, ahorita me platicarás cuáles son tus impresiones al respecto. Y por supuesto se empieza a poner interesante el tema pues, de las Afores, porque Ujú. se aprueba en esta semana, ya empieza a correr, y resulta que el día de ayer ya tenían que haber entregado quién sabe cuántos miles de millones de pesos a algunas de las operadoras que no han estado entregando, y eso también se va conectando a una serie de elementos que prenden focos de alerta muy importantes para esta elección que se viene. Creo que sobre eso tenemos bastante que hablar, mi querido Juanjo. Son temas que, si bien pues son de aparador, de lo escandaloso, que van marcando la agenda de la semana, creo que también tiene mucha profundidad y que se van conectando con puntos anteriores de cosas que hemos estado hablando cada semana desde hace casi 4 años, pero además va muy de la mano con el discurso de la propuesta que tiene la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, que va respaldando todo esto en el que, pues el discurso es, no importa si habla de educación, no importa si habla de economía, no importa si habla de seguridad, en los tres temas siempre dice que ahora el enemigo a vencer y lo que tiene que hacer es reformar al Poder Judicial para desaparecerlo como está y que no funcione, porque eso es lo que no permite que la cuarta transformación se lleve a cabo como ella está proponiendo, ¿no? Exacto. Y poniendo al presidente como si fuera el gran Mesías que vino a salvarnos, pero el Poder Judicial no lo deja, ¿no? Y por supuesto que de ahí se empiezan a derivar una serie de cosas, pues que creo que dan mucho para analizar, mi querido Juan José. Creo que además no son temas aislados que haya que decir, primero vemos uno y después vemos el otro, porque, pues bueno, no sé, a reserva de que tú me digas qué es lo que piensas y opinas, creo que están perfectamente conectados pues para la situación que se encuentra ahorita. Y como un comentario nada más, que solo comentar, tú conoces perfectamente bien a este señor Esquetino, que creo que ha estado muy, pero muy, muy, muy de la mano de Claudia Sheinbaum y finalmente simpatiza con Claudia Sheinbaum, ha estado en el movimiento de la Cuarta Transformación desde el principio y está convencido de que
una cuarta transformación sería buena. Sin embargo, ha sido muy crítico tanto con Claudia Sheinbaum como con AMLO y con esta cuarta transformación como se ha llevado a cabo, no como se pretendía llevar. Y a pesar de estar, digamos que pro cuarta transformación, está diciendo que no hay forma de que Sheinbaum le pueda ganar a Xochitl y emitió ayer un mensaje, no sé si lo viste y lo vieron, amigos, donde dice que Xochitl, es una persona que creo que tiene muy buenos números para decir las cosas, Sí, Xochitl gana por 5 puntos en las sí, elecciones, con los números que tiene, ¿no? 5 puntos está lejos de un empate técnico como estaban marcando algunos. Y pues obviamente con esto creo que es digno de hacer la mención, Juan José, de sí, que claro. el Heraldo, Reforma y Expansión, sobre todo, que ese es a mí el que más me sorprendió, Sí, han difundido ampliamente encuestas en esta semana, marcando una preferencia hacia Claudia Sheinbaum con un margen de ventaja amplísimo, que me llama mucho la atención. Entonces, estas cosas creo que están perfectamente conectadas porque, citando al presidente, creo que todo es politiquería. sí, Claudio, aquí lo que llama mucho la atención para dar entrada al tema de Arturo Saldívar es que al final, creo yo que también refleja el poco punch que están teniendo los candidatos a la presidencia, porque todas las noticias los están rebasando cuando los reflectores deberían de estar en ellos, en sus propuestas, pues, realmente en el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque recordemos que aquí en México, pues ya falta menos para las elecciones que son el 2 de junio, y al final, siempre por alguna situación, hay noticias que rebasan a los candidatos, si no es que, pues obviamente en esta semana hubo la convención bancaria en Acapulco, donde se presentaron los tres candidatos, pero al final mmm, no tuvo mucho impacto esta noticia. Ahora, ¿por qué es relevante lo de Arturo Saldívar para dar inicio a los temas que tú planteaste, Claudio? Es porque la Suprema Corte de Justicia ya dio ahora sí entrada a una denuncia contra el exministro. ¿En qué consiste básicamente esta denuncia? Pues bueno, es o se presume que Arturo Saldívar, por medio de cercanos, básicamente son 4 personas, había una como red para ejercer presión sobre jueces y magistrados para modificar sentencias con fines políticos. Entonces, de ser esto, pues es algo muy grave, Claudio, porque al final estás hablando de la corrupción dentro de la justicia mexicana. Y si esto lo unes con las declaraciones que el mismo López Obrador hizo en alguna mañanera, donde López Obrador indicaba que se reunía con Saldívar para ver la intervención de en ciertos casos. Aquí lo que llama la atención es que esta denuncia es muy bien detallada y te indica cómo se ejercía este tipo de presión a los jueces y magistrados. Y era, pues básicamente, como lo hicimos en México, con el palo o la zanahoria. En la zanahoria era dinero, ascensos, eh, este, beneficios en las prestaciones, pero si no, este, pues era bajarlos de su cargo, suspenderlos, cambiar su estancia, porque sabemos nosotros que pues, una de las cosas que deben de tener los jueces y magistrados en México, pues es esa voluntad, actitud de poder cambiar o radicar en otras ciudades, pues para ejercer el cargo o para hacerlo valer o etcétera. El punto aquí es de que es tan detallado, Claudio, pues que deja en una posición muy vulnerable a Arturo Saldívar. Y entonces aquí como ciudadanos, pues debemos de recordar que Arturo Saldívar no terminó su periodo como magistrado. Él renuncia y renuncia para, no sé si ejercer un cargo, pero sí para colaborar
con un partido político y se integra al equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces, realmente con estos antecedentes y con esta manera de actuar del exministro Arturo Saldívar, como que sí nos da a sospechar que la denuncia puede proceder. Ahora, muy a mi mente, el exministro lo que hace es revirar no contra la Suprema Corte, sino contra Norma Piña, que es la que representa de alguna manera la Suprema Corte y quien dio entrada pues a esta denuncia. Aquí el punto, Claudio, es de que no sé, lo pongo a tu consideración, no sé si lo que está haciendo la ministra Piña es como que el último recurso para hacer evidente lo que puede suceder en caso de que quede Morena, porque cuando se hace público, en teoría, pues es algo que, voy a poner las palabras de es algo que Norma Piña lo hace público. ¿Qué quiere decir? Que ella pasa de alguna manera o abre esa carpeta de investigación o esa entrada a la denuncia con santo y seña a gente, obviamente, del medio jurídico, que lo replica. Lo que llama la atención aquí es que también ya hay una carta donde en cuanto Arturo Saldívar dice, oye, ¿sabes qué? Esto es una obra de Norma Piña, muchos jueces y ministros y también jueces y ministros dicen, oye, nosotros sí estamos de acuerdo en lo que se dice en esa denuncia, porque fuimos parte de, y aquí no tiene nada que ver Norma Piña. El punto es, estamos hablando de esto, pero también estamos hablando de las AFORES, pero también estamos hablando de la iniciativa de la amnistía. O sea, sigue operando López Obrador, porque al final yo creo, en lo que tú terminaste, que él sigue viendo los datos. Recordemos que él sí tiene diario información real, tanto de inteligencia como de los datos que recaban ellos. Y yo insisto, sigue siendo esto algo que pues yo como ciudadano diría, bueno, si López Obrador va muy bien, si va la candidatura de Claudia Sheinbaum sobre ruedas, pues yo empezaría a trabajar ya sobre otro tipo de situaciones y no situaciones que están generando mucha polémica. Ya lo platicaremos durante el programa, como lo que pasó en las Afores, ¿no? Que de la noche a la mañana hubo una modificación en donde pues no solamente le iban a retirar el dinero a las personas que no lo reclamaran, que tuvieran más de 70 años y que ya no tuvieran ninguna relación laboral con la empresa. Pues no, ahora se supone que es a todos los de 70 años, aunque estén laborando o en activo. Regresando al tema de Saldívar, pues es evidente, Claudio, que pues si no era para politizar esto, Arturo Saldívar sí ya lo llevó al área política y pues lo único que deja ver es que Arturo Saldívar pues está jugando de alguna manera el puesto de asesor que tiene con Claudio Sheinbaum y se está jugando también su reputación. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues creo que yo siento que esta historia va a seguir y va a seguir en esta semana porque dedicó mucho tiempo en estar en espacios, entre ellos con López Dóriga, en diferentes medios, explicando el por qué no, pero llevándolo todo a un terreno político, al grado de que la semana pasada dijimos que iba a hacer un anuncio y el anuncio era que iba a denunciar a Norma Piña. Entonces, ya se volvió un círculo vicioso en donde creo yo que, que es otra vez ese apostar todo que tiene López Obrador, decir, miren, yo voy a aventar las conitas, eh, vamos a ver qué pasa, pero yo soy el menos afectado, porque él, como siempre, tiene otros datos, vive con 200 pesos en la cartera y él no es corrupto. Y cabe señalar que dentro de la denuncia que hay, también sale Julio Scherer, que fue en su momento el asesor jurídico presidencial y que sale muy involucrado con la relación de Saldívar. ¿Qué va a suceder, Claudio? Pues creo que este es un episodio más dentro de Conectando Puntos, que vamos a seguirle dando cauce a cómo se llega
y qué resultados va a tener y que también, ojo, puede tener impacto en la candidatura de Claudia. Totalmente va a tener, amigo. Solo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, creo, porque este juego que está jugando Saldívar, porque creo que ahorita el juego lo está llevando él principalmente, se está jugando al mismo tiempo en dos canchas completamente distintas y habrá que poner en dimensión cada una, ¿no? La primera, que es la que estamos viendo todos, es la cancha en la que ha jugado López Obrador durante tanto tiempo, en la que incluso estando el mismo Arturo Saldívar como presidente de la Corte, López Obrador propuso, por ejemplo, una reforma energética que se echó para atrás. Se echó para atrás porque no pasó en la Suprema Corte de Justicia. Una reforma electoral que no pasó porque la detuvo la Suprema Corte de Justicia. Y la detuvo la Suprema Corte de Justicia, es decir, el Poder Judicial, en sus facultades y atributos constitucionales que dicen perfectamente que después de pasar por el Poder Legislativo en un pleno y en una discusión, cuando hay iniciativas de ley, por la Cámara de Diputados y de Senadores, tiene que pasar para revisarse. Ojo, esto es súper importante porque este es parte del juego que ha jugado López Obrador. La Suprema Corte de Justicia lo que tiene que hacer es fríamente, sin tener el corazón hacia algún lado, ni ninguna preferencia, ni tener absolutamente nada, con la cabeza completamente fría, decir, esto está sujeto a la Constitución, sí o no. Es decir, es anticonstitucional, sí. Si no, pues entonces, evidentemente no puede proceder, ¿ok? La reforma electoral, la reforma eléctrica y algunas otras cosas que hemos visto no han pasado porque no cumplen lo que debe de cumplir con la Constitución. Y ante esta respuesta, lejos de que podíamos decir, bueno, es que un estadista respeta la Constitución y se dice eh, defensor de la democracia y de todo lo que quieras, se molesta porque no se cumple su capricho, porque los caprichos son, quiero que se haga esto porque me conviene, porque es lo que quiero para el país, para la 4T, y entonces no se están haciendo, y de ahí recordemos que surgió el famoso primero nombre del plan B, que tampoco sucede, y entonces dice, ok, entonces no me importa, ahí les va mi plan C, que es, voy a obtener la mayoría, si no es que el 100% de las cámaras de diputados y senadores, para que entonces lo que yo diga me lo aprueben todos y me lo pasen. Pero, ¿por qué? Porque entonces aparece esta figura del dragón maligno que hay que vencer y que el presidente es este caballero andante en armadura plateada, que lo que hace es vencer al monstruo que tiene prisionera a la princesa de la democracia porque no le permite llevar a cabo la transformación y entonces el enemigo a vencer es ellos para que con este plan C y tener la mayoría absoluta puedan obtener los votos suficientes para quitar lo que hace es decir, cambiar la constitución, cambiar lo que, según la Constitución, debe de hacer el Poder Judicial, que es, me voy a permitir usar la palabra, censurar, no sé si la palabra sea la correcta en términos legales, o sancionar o calificar de viable o no las propuestas que emanan del Poder Ejecutivo o bien del Poder Legislativo. Y ante esto, por supuesto, el discurso siempre es de, es que son los malos, es que no me dejan, es que responden a intereses de la oligarquía. Y entonces ahí yo me pongo a pensar, ese es el problema o el asunto de querer tener a un pueblo que no tiene la formación suficiente porque López Obrador le echa la culpa a una oligarquía y la gente piensa inmediatamente en tres o cuatro personajes que tienen mucho dinero y que se manifiestan como oposición. Pero la palabra oligarquía en realidad se refiere a él mismo, porque
López Obrador es el oligarca. Es decir, la oligarquía es el poder que se concentra en unas cuantas personas y esas cuantas personas son López Obrador y su círculo muy cercano que son los que hacen todas las decisiones y todo lo que está funcionando aquí. Pero la gente no sabe eso y cree que hay unos enemigos que no tienen rostro o que si lo tienen cubierto, ¿no? Que no asoman normalmente la cara y que son los enemigos y los malos. Y todo es echar culpas y echar culpas y echar culpas y eso ha sido un discurso que ha funcionado y es un terreno que va hacia lo mediático. Es el terreno en el que está jugando ahorita Saldívar. Es decir, le echa la culpa a Norma Piña, es decir, en particular, eh, todo es en contra de este poder, ¿no? Y repito que no es que me quiera cambiar de tema ni esté brincando porque todo está relacionado, pero ahora, por ejemplo, López Obrador, eh, utilizando este mismo argumento, queriendo hablar, por ejemplo, de las Afores, es que no nos han dado todo el dinero porque ya a López Obrador parece que le urge tener el dinero en las arcas ya inmediatamente para poder echar uso de eso. Ahorita tenemos que hablar por qué, que esto es sumamente importante. Y al no haber pasado, porque además hay una ley bancaria que no permite hacer esas transacciones de miles de millones de pesos tan pronto, ¿no? Y no han pasado, pero no pasan y entonces ahora resulta que los medios de comunicación reciben moches de las Afores, ¿no? Los medios de comunicación han recibido moches de Claudio X González, de los grupos de poder, de la oligarquía, de la mafia del poder, ahora de las Afores, también de las escuelas que estaban privatizadas, también de los servicios de salud que estaban, o sea, reciben moches de todos lados que quién sabe dónde salen. Oye, si esos moches estuvieran, México estaría nadando en la abundancia y la prosperidad y no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Y López Obrador no tendría de qué preocuparse ante estas situaciones porque los moches son tantos que se podría financiar todo lo que hay necesidad en México y no está sucediendo. Y Saldívar utiliza el mismo recurso, empieza a echar la culpa y a decir que todo está mal y que además va a contestar con una contrademanda también a Norma Piña pues no sé ni por qué, ¿no? La verdad es que no sé, si lo dijo, no sé por qué, de verdad me perdí en el estar pensando que está utilizando el mismo recurso y me gustaría saber quién es el que les escribe los guiones, no sé si sea López Obrador y que les diga lo que tengan que decir, o haya un pensador atrás que les esté diciendo tenemos que utilizar el recurso de la queja, del ataque o del contraataque, de la defensa, del victimizarse, ¿no? Yo creo que han de tener una colección de origamis padrísimos porque se ponen en papel de víctima Sí, sí, y sí. es increíble cómo se ponen así, porque cuando hay una acción, entonces, si algo llegara a suceder, y que es muy probable que suceda con Arturo Saldívar, porque no tiene fuero, no tiene ninguna protección, y hay evidencias sustanciales de que ha cometido estos delitos de los que se le están acusando, y que, según lo que yo pude entender, el alcance es que sí podría ir a prisión, ¿no? Y al ir a prisión, sí se convierte en un lastre enorme para Claudia Sheinbaum. Habría que ver si de verdad todo este escándalo que está girando ahorita en torno a Arturo Saldívar le podría mermar votos a Claudia Sheinbaum. Yo te voy a decir que creo que no, Mm, porque la gente que está, digamos que considerada en este voto duro de Morena, es gente que no sabe ni siquiera quién es Arturo Saldívar. Es decir, está ahí y saben que es un aliado de López Obrador, pero no saben exactamente qué era lo que él hacía cuando era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero cuando él sale inmediatamente se convierte en el redento, ¿no? En el ya bueno, redimido, y ujú, aunque esa figura que ocupaba él, ahora la ocupa Norma Piña, es decir, eran lo mismo, o es lo mismo que él era. Norma Piña es mala, pero él era bueno cuando estaba. Y entonces, sí. él no aparece como algo que a la gente le pueda representar
lo suficientemente pesado como para quitarle los votos a Claudia Sheinbaum. Es a lo que voy. O sea, la gente no creo que dentro del voto duro esto le pueda afectar. Pero pues aprovechan para poder marcar y mostrar a un malo que si algo llegara a pasar, ya sea contra López Obrador, ya sea contra Arturo Saldívar, ya sea contra Scherer, ya sea contra cualquier persona que esté dentro del equipo, del grupo, los malos van a ser ellos, porque eso les favorecería en esta propuesta de plan C, que creo que cada vez está más lejano de que pueda ocurrir. Y ese es un terreno en el que han estado jugando, que es lo mediático y en lo que ahorita se está dedicando Arturo Saldívar. O sea, estuvo yendo a todos los noticieros donde pude dar entrevistas donde se victimizaba y decían que no, que él no ha hecho nada, que no sé qué, pero pues evidentemente las pruebas están ahí. Pero el otro terreno donde se está jugando es el terreno de lo legal y ese no lo podemos ver. Y ahí hay un proceso judicial y legal que está vigente, que tiene que correr y que va a suceder, ¿no? Sí, En los tiempos que tengan que pasar, porque yo no sé cómo sea. Es decir, el siguiente punto es que si la demanda o las denuncias, pero no son demandas, las denuncias contra Saldívar proceden, entonces lo van a vincular a proceso. Es muy probable que este proceso lo pueda llevar en libertad, pero justamente con todas estas leyes que se han estado discutiendo también en esta semana, en las que se está discutiendo la prisión preventiva oficiosa, es probable que también lo puedan meter a la cárcel para que lleve el proceso en prisión preventiva oficiosa mientras se define cuál es su estatus judicial. Y ante ese proceso que es el legal, el que lleva años, el que ha promovido incluso toda la gente que está a favor de la 4T, pues ahí no se va a poder hacer nada más que recurrir a lo que sucede en el otro terreno, a victimizarse y a echarle la culpa al otro de que se está cumpliendo la ley. Y eso es lo que a mí me parece gravísimo, porque cuando se empieza a cumplir la ley ante alguien, va a hacerse parecer que se está cometiendo una injusticia contra alguien que está a favor de la cuarta transformación. Y sí, creo sí, que eso sí. es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque ¿cuál es el terreno, la cancha de juego que vamos a ver? La mediática, la de la victimización, la del argumento, la que ha estado utilizando toda la vida López Obrador, o la del terreno legal, que es la que se tiene que llevar y cumplir al pie de la letra y respetar, ¿no? Pero, pues, pues digamos que con respecto a lo que piensa la gente que está a favor de la cuarta transformación, pues la respuesta va a salir con que no me vengan con que la ley es la ley y el argumento va a ser, ¿y por qué no a fulanito y a fulanito y a fulanito? Y van a empezar a sacar todos los nombres de por qué no, ¿no? Y por esto es que el contraataque es la semana pasada, o bueno, no sé si fue la semana pasada, pero se dijo que Norma Piña tuvo una reunión en una casa de, creo que Bosque de las Lomas o en alguna zona de estas muy, de alto nivel en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, con Alito y con Marco Cortés, ¿no? Y entonces, ya, eso es, digo, claro que es grave, claro que hay que investigar a qué se están reuniendo, si están teniendo algunos acuerdos fuera de, pues obviamente es algo que se tiene que investigar y arreglar, pero no pueden utilizar eso como un distractor para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, Claro. Sí, y ¿no? el punto aquí también, Claudio, hay que recordar que va de la mano, donde por lo menos ya en la Cámara de Senadores ya se le otorgó al presidente la facultad para liberar y perdonar a criminales sentenciados, o sea, lo que es la famosa ley de amnistía. Entonces, aquí llama mucho la atención por qué al final de este periodo se busca esto. Y es muy sencillo, imagínate por alguna circunstancia que llegase a quedar Claudia Sheinbaum y se abran juicios contra muchos de los políticos actuales que están ejerciendo sus cargos, donde se les determine que son culpables, pues Claudia Sheinbaum va a tener la libertad de decir, ah, bueno, porque lo digo yo y porque la información que ellos tienen puede ser relevante o de interés público,
entonces yo los libero. Así de sencillo va a ser ese proceso, Claudio. ¿Y qué sucede? Bueno, ahorita también Arturo Saldívar se anda jugando a eso. Y seguramente, Claudio, tras ese tipo de modificaciones está Arturo Saldívar, porque pues obviamente él es el que en teoría va a Sabe. ser exactamente y va a tener la facultad de promover iniciativas o recomendar iniciativas jurídicas a Claudia Sheinbaum. Realmente, dentro de todo esto, Claudio, la pregunta también sería, ¿y dónde está la oposición, no? O sea, a mí se me hace increíble ver que la oposición, no sé si le esté faltando malicia, no sé si le esté faltando punch, no sé si realmente no haya inteligente, que los dudo mucho, no sé si Xochitl no quiera entrar en este terreno. Él no se queda volando, pero el punto es de que desaprovechamos estas oportunidades. Y tú bien comentabas de este Macario Esquetino en su podcast semanal que se llama Fuera de la Caja. En esta semana en particular, dio los argumentos de por qué él cree que actualmente ganaría Xochitl. Y lo da tan detallado que va indicando estado por estado el porcentaje que tiene a favor Morena y a favor la oposición. Entonces, en un ejercicio estrictamente numérico y estadístico, saca a conclusión que Xochitl Gálvez podría ganar con el 5%. Imagínate qué trágico sería que ganara, pero porque nosotros como ciudadanos estamos haciendo y dando la pelea de algo que ella y su equipo no han podido hacer. Yo pregunto, a menos de 60 días, 40 y tantos días, eh, con todo lo que tiene este gobierno, con todo lo que se ha sabido, con toda la información que hay, yo no veo ningún tipo de información que utilice Xochitl Gálvez a su favor. Entonces, para concluir esta parte, creo yo que esta misma lectura la están teniendo los de la Cuarta T y Arturo Saldívar, y por eso se atreven a hacer este tipo de eventos políticos, porque al final, de alguna manera, seguimos hablando de ellos, pero también distraemos a la ciudadanía de voltear a ver que Claudia Sheinbaum no tiene nada, no tiene carisma, no tiene capacidad. De hecho, en la convención anual de banqueros, pues casi los fue a regañar y a decirles que la realidad que ven ellos es muy diferente porque ella lleva los datos del presidente. Entonces, qué alarmante es esto, Claudio, porque nunca habla de libertad financiera, no, nunca habla de independencia de los organismos económicos, nunca habla, es más, se atrevió a decir pues que no deberíamos no deberíamos de preocuparnos en trabajar mucho porque el gobierno nos puede ayudar a vivir bien. O sea, ese tipo de circunstancias, por muy ilógicas que sean, pues yo como ciudadano, porque colaboro en este espacio contigo, pues tengo que ver, leer, estar al tanto de esta situación. Pero a mí como ciudadano no me interesaría ver qué dicen ellas en ese tipo de marco o en ese tipo de foros. Lo que me interesaría es que Xochitl Gálvez, independientemente de los debates, y que Claudia Sheinbaum, independientemente de que, pues de alguna manera sabemos que es la candidata del presidente, tuvieran foros creados por la sociedad civil donde expusieran muy bien qué es lo que proponen. Obviamente, me podrías contestar tú y muchos de los que nos ven, pues que Claudia Sheinbaum propone lo que el presidente ha venido haciendo bien. Pero del otro lado, yo no veo a Xochitl proponiendo situaciones nuevas que tampoco me despierten la iniciativa de decir, bueno, es una buena oportunidad. Insisto, y para concluir con este tema, creo que tanto el presidente como Arturo Saldívar, que está haciendo un instrumento, están utilizando otra vez el escaparate y los medios para, para distraer la atención de las elecciones. Porque al final yo creo que sí, el presidente debe de tener alguna información que por lo menos lo ponga a dudar de que pueda ganar su candidata,
porque si no, no habría este tipo de discusiones, que al final yo no sé si vayan a pasar, y ojo, lo que dijiste tú también coincido totalmente. Tanto la votación de los afores como de la amnistía, pues van a terminar forzosamente en la Suprema Corte de Justicia. Entonces imagínate, si aunado de que haces crisis, cargas los dados populares en función de que, pues ya todo lo que propongo yo, que es bueno, va a caer en la Suprema Corte, y como la Suprema Corte está tomado por liberales, etcétera, 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 me lo van a negar. Entonces, ¿cómo queremos eso para la próxima candidata? Entonces, vámonos por el plan C, donde no tenga que pasar por la Suprema Corte este tipo de situaciones, y de paso debilitamos al Poder Judicial, nosotros tomamos la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, y ya no se va a ningún tipo de juicio. Yo veo que por ahí va esto. No, esa es toda la intención y eso es lo que están tratando de hacer. Y para terminar, pero no terminar, porque pues va conectado con las otras cosas que estamos queriendo analizar. Claro, Efectivamente, las votaciones van hacia tratar vamos a quitar lo que estorba a lo que queremos hacer con la transformación, ¿no? Y Claudia Sheinbaum se presenta en la Comisión Bancaria en Acapulco con una propuesta muy clara de cómo va a llevar la cuestión económica y cómo va a ser su trato con los banqueros. Y es justamente el seguir con los asuntos de la cuarta transformación uh-huh, y hace hincapié muy fuerte en la parte de los apoyos, ¿no? así Apoyos es, que no van a poder venir de otro lado si ellos, ustedes, no me están dando el dinero que yo necesito. Y, y, esta frase que dices que citaste de ella, diciendo, no es necesario esforzarse ni trabajar mucho para poder vivir bien, así es, porque yo me voy a encargar de dar los apoyos. Yo creo que fue una cubetada de agua fría. Yo quiero saber, por ejemplo, el director de Banorte o el director de Banamex, ¿no? Los directores de los bancos que han tenido que tener un proceso de esfuerzo y de sobresalir de entre toda la competencia para poder llegar al puesto en el que están, igual que cualquiera de los puestos altos directivos, no solo de los bancos, sino de las muchas empresas que les digan, ¿para qué me chingué tanto tiempo si tú me vas a poder solucionar toda la vida? Y vivir bien, pues significa entonces voy a tener una casa, voy a tener coches, voy a tener todo. O vivir bien significa limitarme a la pensión del bienestar de 6,000 pesos bimestrales. es ¿Mm? correcto. Ese es el asunto. Y obviamente, pues eso llama la atención y asusta. Pero luego veo a Xochitl Gálvez y su propuesta es, si no ganamos nosotros, se va a ir el nearshoring de México. Si no ganamos nosotros, o sea, eso no es una propuesta, No, claro que no. ¿no? Y ahorita deberíamos de estar más preocupados porque el nearshoring es un fenómeno interesante porque está haciendo que México tenga un muy buen ingreso, ¿no? Porque la mayoría de las empresas que vienen de China se están instalando en México para fabricar aquí en México y poder vender sus productos a Estados Unidos porque nosotros no tenemos esta barrera que tienen los chinos de tener mayores aranceles para poder entrar. Entonces llegan aquí, se instalan en México, todo lo que se produzca aquí está como mexicano y puede cruzar la frontera para tener este libre comercio que hay en Estados Unidos. Y entonces eso suena magnífico para los chinos porque vienen, producen, aquí dan trabajo, dejan su dinero, pagan impuestos aquí y venden sus productos, invaden Estados Unidos con sus productos, ¿no? Pero en esta semana, Trump estaba diciendo que eso ya no puede pasar. Y sobre todo, nearshoring se refiere a que se instalan fábricas provenientes sobre todo de China, pero obviamente de países del lejano oriente para nosotros, en México. Pero probablemente lo más importante, Juanjo, y aquí el experto eres tú porque sabes de eso y estás metido en esa industria, pues es la industria automotriz, ¿no? Claro. Y probablemente tú me podrás decir mucho mejor que nadie, ¿cuántas son las marcas chinas que hay en México ahorita? Yo no sé, porque yo cada que volteo veo un carro chino nuevo. Sí, Hay, yo no sé si sean de la misma marca o sean nuevas, o sea, hay un montón de coches que están produciendo.
y están entrando. Y Trump dijo que eso ya no va a volver a pasar. Es decir, Así en vez- es, aquí en Estados Unidos vamos a poder vender todos los coches que quieran chinos siempre y cuando estén instalados aquí en Estados Unidos. Es decir, Trump está intentando llevarse todas estas fábricas que están instalando aquí en México a Estados Unidos. Y entonces, ¿ahí qué sucede? Es decir, ahora sí, quiero saber cuál es el plan B para Xóchitl, porque Xóchitl claro. está preocupada por si gana Claudia Sheinbaum, no vamos a tener nearshoring, pero si gana Xóchitl y gana Trump, no va a haber nearshoring tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ella? ¿No? O sea, ¿cuál es su plan? Porque únicamente está amenazando con que nos vamos a convertir en Venezuela, que vamos a tener una dictadura, que vamos a perder los beneficios, que vamos a todo, pero no está haciendo ninguna propuesta, ¿no? Y esa es la parte preocupante de la oposición. Claro, No sé si valga la pena mencionar a Maines en este asunto porque pues, se mantuvo como más neutral, pero no pasó nada, ¿no? Ahí con Maines en su participación con la comisión bancaria, pero esta parte que creo que es la que le está faltando a Xochitl de fondo es la que debería de estarnos preocupando en esta situación, ¿no? Y claro. tenía una idea que estaba a punto de decir, pero se me fue con respecto. Ah, bueno, nada más comentar que ya esta semana creo que ya es definitivo, ¿no? Tú dime si me equivoco o no. Tesla ya dijo que goodbye a la planta de Nuevo León. O sea, ya no se instalan en México. Es que tú me ganaste el tino, en función de que Xochitl está muy preocupada por el nearshoring. El punto aquí, Claudio, es que está saliendo una nueva tendencia que se llama friendshoring, en donde países como Brasil y básicamente Asia dicen o te indican, oye, sí es importante la cercanía con Estados Unidos, pero es más importante lo que tú te puedes ahorrar en la fabricación y en los apoyos económicos que yo te pueda dar fiscales como gobierno. Entonces, al punto donde quiero llegar es, no nos debería de preocupar mucho eso del nearshoring, que es muy importante, claro, por supuesto. Pero el punto aquí es de que las condiciones actuales no lo van a permitir. Y de hecho, si queda Claudio Sheinbaum, tampoco habría las condiciones para tener ese nearshoring. Entonces, lo que debemos de generar son estrategias, porque como bien dices tú, Claudio, aunque yo estoy involucrado en la rama automotriz y tú me dices ahorita cuántas marcas chinas han llegado, lo desconozco, porque al igual que tú, llegan muy rápido, pero el problema en particular de las marcas chinas es ese comercio ambulante que tienen. No sé si recuerdes el fenómeno que todavía había hace como 10 años y que pues creo yo también el gobierno de China ha modificado esa forma de comercializar, donde salían materias primas de China y llegaban a los países con producto terminado. Bueno, eso ya lo llevan a cabo también en la rama automotriz. Las plantas que tú ves de los chinos en México son plantas que se pueden construir en meses y se pueden dejar en días. O sea, realmente es un capital muy volátil. Y Y solo lo son cierto, para ensamblar, ¿verdad? exactamente. No es como las que ya tenemos aquí en Celaya o No, Norte en no, Coahuila. no, no. Tú ves empresas reconocidas, las top 5, las top 10, en donde su inversión es de años. Por eso llama mucho la atención los anuncios que hace Tesla, porque yo no podría decir que dijo no, pero es una manera de presionar al gobierno de Nuevo León. O sea, también, aunque no lo creas, Tesla juega un papel muy importante en todos los gobiernos y sí puede de alguna manera sacar provecho de esa situación. Yo creo que el mensaje es, mira, yo hasta ahorita no he visto beneficios, todo lo que tú me prometiste no lo veo por escrito, no lo veo en la vida diaria. Entonces, ¿qué crees? Creo que me están llamando en Asia y en Brasil para hacer este producto que coincidentemente es el que quieren hacer en Nuevo León. Pero el punto aquí, Claudio, es, eh,
creo que el problema raíz que hay en este gobierno lo supo simplificar muy bien Paula Sofía. Paula Sofía es una de las invitadas o colaboradoras de la hora de opinar, si no me recuerdo, los martes, y donde indica las etapas por las que transita el morenismo ante los problemas. Y te los voy a leer, me voy a permitir leértelos, Claudio, porque realmente creo yo que esto es la raíz del por qué estamos en donde estamos y por qué aceptamos lo que aceptamos. Para los morenistas o para el gobierno de López Obrador, el problema no existe. El problema, si existe, es algo que no es su culpa. Y cuando el problema ya se refleja, es un acto de complot. Y aunado a eso, eh, indican que el problema ya estaba así desde que llegaron y que el problema es problema porque los medios lo difunden. Entonces, perdón por repetir la palabra, el problema aquí es que no reconocemos que hay un problema. Y como ciudadanos ya también estamos dentro de ese problema. Porque si el presidente dice que los problemas que hay ya eran problemas de antes, pero no los conocíamos, pero ahora el problema lo sabemos porque los medios conservadores hacen y magnifican ese problema, pues entonces, Claudio, lo que sucede con el IMSS, lo que sucede con el narcotráfico, lo que sucede con la corrupción, pues es un problema que ya sabíamos, Claudio, y que lo único que estamos haciendo es conocerlo porque los medios no lo hacen saber, pero ese problema ya existía. O sea, ese problema no lo creó este gobierno. El punto aquí es dónde están las soluciones. Y lo digo porque hago hincapié en que ni la oposición saca provecho de esto. Esto es un argumento que a ti y a mí nos podría llevar todo un programa analizando el por qué el problema no es el problema, y por qué el problema de los problemas de ahorita sí son un problema que le competen al presidente. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros seguimos embaucados en lo que nos quiere enseñar el presidente, pero yo termino diciendo, para ligarlo con el nearshoring de este tema, es, ¿sabes qué te da el nearshoring o el friendshoring? Dos cosas básicamente, Claudio, la seguridad y la estabilidad económica. Y ya vimos que el peso, ese famoso superpeso, apenas hubo un indicio o está latente el indicio de un conflicto en Medio Oriente y vimos en la semana, Claudio, como un peso, el superpeso, en horas pasó de 16.20 a 18.99. Ahorita está en 17.20 porque todavía no sabemos cómo Israel va a responder y si, y si va a haber una declaratoria de guerra abierta declarada por ambas partes o por alguna de las dos. Pero yo sigo insistiendo, Claudio, no reconocemos los problemas como ciudadanos. O sea, no reconocemos lo que venimos diciendo desde el programa, no sé si desde el capítulo 5 o 3, en donde lo único que pides tú como ciudadano es que puedas salir a trabajar. Yo te comentaba antes de entrar a este espacio, de que tú me indicas, estás involucrado en el ramo automotriz. El ramo automotriz en México, gracias a Dios, por la producción que hay, es, es un ramo que trabaja 7 por 24, como muchos otros habrá. A ver, yo desconozco, pero tú hablas del ramo automotriz. El problema que está viendo ahorita es la rotación que hay de personal en el horario, Claudio, de las 11:30 de la noche a 6:30 de la mañana. Pues porque los que llegan a las 11:30 te dicen, oye, en la carretera hubo un bloqueo, en la carretera hay un retén que no sabemos si es la Guardia Nacional o no, hay mucha inseguridad. O sea, ¿cómo puedes tú dar estabilidad a una empresa donde va a tener mucha rotación de personal y la raíz o una de las raíces principales es la seguridad? Pues Claudio, pero si tú volteas, ese era un problema que ya teníamos, ese era un problema que están magnificando los medios, ese era un problema, pero que no era su problema, era un problema heredado, y que además ese problema no es su culpa. Bueno, en eso nos estamos moviendo, Claudio.
Y esa explicación que da esta persona, Paula Sofía, dice se llama, Paula Sofía, aplica, ¿no? No importa cuándo leas esto, mientras sea morenista, ni para qué, claro, de qué se trate, ¿no? Esa es claro, no importa. la mejor explicación para ellos. Está increíble la explicación porque, pues evidentemente todo va para allá, todo lo explican así y esa es la parte que yo creo que es preocupante, Juanjo, porque ahorita con el nearshoring y para hacer una conexión, lo más inmediato que da es dinero, ¿no? Es la lana. Y es lo que Exacto. debería estar preocupando porque de ahí viene la urgencia de que ya pasen rápido toda la lana pues no sé ni a quién se las va a pasar porque ya no entendí si tiene que pasar al seguro o va a pasar a Hacienda o a quién va a pasar el dinero que tienen las Afores, pero tiene que pasar ya urgente porque necesitamos dinero para seguir financiando la campaña de Claudia, ¿no? Porque ya se acabó y porque no hay forma de seguir desviando dinero y necesitamos seguir dando apoyos y comprar votos y hacer todo porque ya se acabó el dinero. Y esa es la parte que a mí me está preocupando, porque, este, por supuesto que están ofreciendo las pensiones al 100% para las personas que están ahorita a punto de jubilarse, porque yo no he oído, no sé si estoy equivocado, Juan José, pero las personas que ya están jubiladas, ¿va a ser retroactivo ese beneficio? Es decir, las que ya llevan ahorita, pues no sé, 1, 2, 5, 10 o 15 años jubiladas, ¿van a gozar de ese beneficio de tener el 100% con el que tenían? Porque algunos Mm. siguen hoy Ahora, recibiendo menos que lo que ganaban cuando se jubilaron. no, y ahí te va, esa es la confusión que hay, Claudio, y qué bueno que lo dices. Tampoco te vas a jubilar con el 100%, te vas a jubilar con el 100% si Ok. no rebasas los 16,000 pesos. Sí, claro. O sea, el tope está topado de 16 El mil. tope es el 16,000, pero hay personas que ahorita pueden ganar 27 y sí podrían jubilarse con 25 o 26 por lo que han hecho de la antigüedad. Ayer, el jueves, mm, vale la pena como ciudadanos ver un programa que se llama Dinero y Poder, particularmente este jueves, estuvo un especialista de Afores y Seguridad Social, y Claudio, créeme que meterse en ese tema es una maraña, o sea, Total. es Total. total, y perdón por la interrupción, Claudio, porque No, no, como no. dices, él hace un comentario y te me veniste a la mente porque yo me reflejé. Dice, el problema del populismo es que juegan con los números arbitrariamente. Y como nosotros los ciudadanos no somos personas que nos involucremos y no debemos de involucrarnos, que por eso está en la Cámara de Diputados y Senadores para protegernos y ver las mejores opciones que tenemos como ciudadanos, pero ojo, lo de las afores, porque ahí, ese es mira, hasta me crucé y me trabo. Tú dijiste, no sé quién les redacte eh, El los, discurso. los discursos, pero él dijo, no sé si es López Obrador o alguien que redacte de López Obrador, pero todos sus discursos son confusos y nos enredan. No hay claridad. O sea, cuando él te dice de las afores, siempre detrás hay letras chiquitas que te confunden. Y pone el ejemplo de la iniciativa que hay. Habla de 70 años, pero habla de 70 años jubilados, habla de los de 70 años que no reclaman su dinero, pero también habla de los que no van y retiran su dinero, donde tú y yo, Claudio, no sabemos o no estamos enterados de que eso ya lo contempla la ley. ¿Qué pasa si alguien de tu familia falleció y el afore está ahí? ¿Quién lo puede reclamar? Hay instrumentos legales al grado de llegar al punto donde tu familiar o de quien tú estás reclamando te pueden decir, ah, el beneficiario es tal. Y si llega a un determinado periodo, se va a un fondo y ese fondo también tiene una razón de ser. Entonces, el punto a donde yo quiero llegar, Claudio, es volvemos a la misma narrativa. ¿Qué sucede con López Obrador? Dijiste tú, no sé si hace dos programas, conoce muy bien la sensibilidad del pueblo mexicano y dentro de esa sensibilidad conoce la ignorancia que tenemos en muchas cosas legales. Y entonces cuando yo te digo, Claudio, o me dicen a mí, o le dicen a cualquiera lo que nos acompaña,
¿sabes qué? Tu pensión va a ser al 100% de lo que vienes ganando. Pues le habla a esa mayoría que a lo mejor su pensión va a ser de 7,000, 8,000 pesos, pero también no te dice claro de que el límite son 16,000. Entonces, quien gana más dice, espérame, ¿y por qué no te dice, oye, ¿sabes qué? Tú por medio de tus afores puedes invertir para que no te retires con 16,000, te puedes retirar hasta con 30,000, pero pues tienes que ahorrar durante un lapso de 15 años cierta cantidad, o sea, vamos a lo mismo, no tenemos cultura política, no tenemos cultura financiera, no tenemos madurez política, no sabemos tener pensamiento crítico, y yo lo digo porque pues, seguramente mucha de la gente en muchos países pasa lo mismo. Entonces llega un Trump y te dice, make America great again, etcétera. Sí, vamos a traer todas las empresas de Estados Unidos. Eso es un suicidio económico lo que trata de hacer, pero se escucha increíble. En, un, en una economía donde ya están enlazados todos los sistemas, no puedes aislarte. Entonces, pues simplemente, perdón por la interrupción, se me vino a la mente eso. El programa está de este jueves pasado en Dinero y Poder. Ese programa pasa en el canal 11 a las 10 de la mañana, los jueves. Y en particular me llamó mucho el de esta semana, porque es imposible, Claudio, que como mexicanos sepamos todo lo que contempla los afores y la ley del Instituto del Seguro. Pues lo único que confirma es lo que te decía hace ratito, que les Claro, conviene a determinado grupo de poder mantenernos ignorante para que no sepamos qué es lo que nos están diciendo y nos puedan enredar con los números, con los términos. Y finalmente las personas que se puedan jubilar y que puedan reclamar, decir, oye, pero es que ahí me dijeron, sí, pero aquí dice que no, ¿a quién le reclaman y cómo reclaman? Es decir, no hay ya un exacto, mecanismo. Y te dijeron, exactamente. y pues, ¿qué haces? ¿No? Ya Nada, digamos que el daño está hecho, ya no se puede hacer absolutamente nada. Y esa es la parte grave que tendríamos de la que nos tenemos que estar cuidando. Y como les decía, efectivamente, y yo para terminar y cerrar esto, Xóchitl no está haciendo propuestas. La oposición no está aprovechando la situación para poder salir adelante y poder, posicionarse, ¿no? En exacto. encuestas hay una casa consultora que se llama Voz Pública, consultores que está muy interesante porque están haciendo, no es por quién quieres votar, no, sino están haciendo preguntas un poquito más de fondo, ¿no? Es Ujú. decir, ¿usted cree que el candidato o la candidata va a combatir la corrupción? Y resulta que todo lo que están diciendo de Morena, no, la oposición sí. ¿Usted cree que les van a quitar las pensiones? Y resulta que la gente que recibe la pensión, no. Y lo más interesante es que las encuestas las están haciendo en el corazón de los lugares morenistas, con gente que refiere, yo recibo una pensión. Y los resultados están siendo muy interesantes porque no están favoreciendo a Morena, están presentando Fíjate. una buena intención de voto, al contrario, a pesar de que Xochitl no está haciendo propuestas de fondo, no está haciendo propuestas interesantes y que no estás viendo esto. Pero, pues bueno, nuevamente está esto. Lo que en las campañas está diciendo Claudia Sheinbaum, de desaparecer al Poder Judicial para poder manipular y cambiar la Constitución a su antojo, debería de estarnos prendiendo focos de alerta para decir y darnos cuenta con lo que yo cerré el programa pasado y vuelvo a cerrar con eso. Si gana Xochitl, en el 2030 vamos a poder votar por alguien distinto si es que no nos gusta cómo fue Xochitl. Es más, en 2 años después lo podremos hacer. Pero si Claudia gana, lo más probable es que no podamos votar por un cambio en el 2030, porque Es estos correcto. cambios a la Constitución que está queriendo hacer no van a permitir que haya ni alternancia ni que haya una democracia como la hemos conocido y la hemos semidisfrutado en los últimos 25 años. Pues Claudio, creo que la creación de este espacio fue a raíz de dos personas o dos ciudadanos que votamos abiertamente por López Obrador, que creímos en lo que López Obrador
prometió durante 18 años y que estábamos fastidiados y hartos de la corrupción del PRI. Y creo que lo que comentas se me hace importantísimo en función de que nos quieren centrar en dos proyectos o dos puntos de vista eh, políticos. Y creo que le diste al corazón del programa, Claudio, cuando platicamos tú y yo de la creación de esto, era de alguna manera tratar de dejar a un lado nuestras afinidades políticas eh, y poner en el centro de la discusión si lo que López Obrador prometió se estaba llevando a cabo. Y fue algo muy acertado de tu parte, Claudio, porque si habláramos ahorita nosotros a toro pasado, probablemente se involucrarían las emociones o experiencias tuyas y mías de estos 4 años. Pero lo hemos venido narrando y hemos tratado de ser una crónica semana con semana. Y para terminar, como dices tú, Claudio, creo que lo que acabas de decir es lo fundamental de este voto. Es que como mexicanos sí hay un porcentaje de riesgo de que sean las últimas elecciones como las venimos conociendo. Dudo mucho que Claudia Sheinbaum cambie de postura, pero votar por Xochitl, e insisto, en este capítulo en especial, ni tú ni yo hemos hablado bien de Xochitl, hemos hablado de la realidad que vemos como ciudadanos, del contexto en el que está Xochitl, pero votar por Xochitl, por desgracia, digo por Xochitl, no se me hace una buena candidata, es votar por tener la oportunidad de que los siguientes 6 años se pueda reconstruir un poco la política mexicana y que las siguientes generaciones, y esperemos que tú y yo todavía estamos macizos todavía, amigo, pero es un hecho que ya estamos ya entrando a la última etapa de nuestra vida, que, la, que las siguientes generaciones retomen el poder ciudadano y retomen la crítica y hagan un hábito la política y entonces pues vamos a tener mejores candidatos. Pero al final, Claudio, creo que la conclusión de nuestra tarea para abrir seguramente a lo mejor una nueva etapa o una nueva época en este programa, terminaría el 2 de junio. La vimos con López Obrador y la cerramos con López Obrador. Y Yes. yo quisiera que el 2 de junio pues nos planteáramos el ver cuál va a ser el ángulo de este programa, porque si va a seguir siendo Claudia Sheinbaum, pues vamos a seguir repitiendo estos programas de críticas, pero seguramente ya con más limitantes, porque lo que es un hecho es que la libertad de expresión, aunque no se quiera ver así, en este periodo sí se ha restringido, sí se ha lesionado, sí se ha violentado. Entonces yo no sé si para el siguiente gobierno tú y yo tengamos la libertad de hablar así, no lo sé, no quisiera que fuera así, pero también quisiera cambiar el ángulo a un ángulo donde digamos, ok, estamos viviendo una nueva etapa, ganó la oposición, vamos a ser críticos con la oposición y vamos a ver otra vez el espejo o el vidrio o la ventana donde vamos a ver como ciudadanos. Ese sería mi mayor deseo. Sí, totalmente, mi querido Juanjo. Y esto implica que de verdad tenemos que salir a votar este 2 de junio, ¿no? Pues ahora sí que por quien sea, pero tenemos que participar porque yo ya he escuchado mucha gente y esto también me preocupa, y ya dije que iba a acabar, pero ahora sí acabo. eh, Porque están confiados en que, bueno, es que si gana Claudia y cambia la constitución y empiezan a asomar la intención de que se vayan a aparecer a Venezuela y lo que sea, Estados Unidos no lo va a permitir y se va a meter. Estados Unidos Nah, ahorita está en una encrucijada importante porque tiene que atender los problemas que están en Israel, en Gaza, así es. en Ucrania, con Rusia, por supuesto con China, con lo que está sucediendo en Irán ahorita. O sea, no podemos abrir otro frente. Y esa es la confianza que tiene la Cuarta Transformación para poder llevar a cabo este proyecto que no tiene ahorita la capacidad Estados Unidos de atender una emergencia en México. Entonces, Es hay que le que... están apostando, Claudio,
yo he escuchado a varios politólogos muy, pero muy, muy afines a López Obrador, o bueno, al obradorismo, le están apostando a que gane Donald Trump y que gane Claudia Sheinbaum, porque automáticamente serían dos gobiernos populistas centrados en problemas de su misma nación. Y lo que Claro. tú acabas de decir es toral, o sea, simplemente Donald Trump va a tener tantos problemas en su país y va a querer otra vez llevar el populismo a su máxima expresión, que no le va a importar lo que pase en China, en Israel, en México, y eso le va a dar mucha libertad al gobierno actual de empezar, sí, ahora sí, sentar unas estructuras para tener el poder hegemónico como lo tuvo el PRI durante 70. Y ya Sí, íbamos a terminar. ya vamos a terminar. Ahora sí, después platicamos de Estados Unidos, porque hay situaciones importantes que hay que analizar allá. Mi querido Juanjo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Pues a ver cómo se van tornando las cosas en estos días con respecto a las situaciones tanto de las Afores como de el caso Saldívar y lo que pueda ir saliendo. Hasta la próxima, amigo, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.